y resistir. Aparecen tanto que incluso corren el riesgo de gastarse, de vaciarse. Entonces estos días empecé a hacerme algunas preguntas para llenarlas de un sentido que al menos a mí me den un horizonte. La primera pregunta fue ¿qué defendemos? Decimos que defendemos el cine argentino y la cultura, pero son consignas muy amplias. Creo que en concreto queremos defender la expresión de sentimientos extremadamente complejos que solo tienen la posibilidad de manifestarse a través del arte. Defendemos que esas expresiones puedan llegar a personas que necesitan encontrar esos sentimientos incomprendidos en esas obras, sus sentimientos incomprendidos en esas obras, y así sentirse un poco menos solas. Y también que puedan llegar a quienes no tienen nada que ver con la propuesta y el contacto con esta los acerque emocionalmente a la vivencia de un otro. Defendemos que el mundo vea en nuestro cine nuestras fachadas, nuestros árboles, nuestros animales, nuestros trabajos, nuestros conflictos, nuestra basura y también nuestro oro, el agua dulce, la fiesta y la viveza. Que en el mundo vean lo que pensamos de ellos y lo que pensamos de nosotros mismos. ¿Y a qué resistimos? Nos resistimos a que la única forma de hacer cine sea borrando nuestra identidad, a transformarnos estéticamente en una ciudad comodín a tal punto que solo podamos ver inclusive películas dobladas en cualquier idioma y que dé lo mismo. Nos resistimos a la falsa idea de que hay un único cine rentable cuando lo que hay es un abandono de las instancias de promoción y de exhibición. Nos resistimos a que expliquen mal una y mil veces malintencionadamente cómo funciona nuestro sistema de fomento. Y por último, defender y resistir implica para mí personalmente un compromiso con las ideas que creo sinceramente transformadoras de la realidad. Y un mayor compromiso para construir en este espacio un bastión de esas ideas de forma constante, sostenida y honesta. Yo existo porque en el 76 tuvimos la suerte de que quienes fueron a buscar a mi viejo, que no formaba parte de ningún partido ni ninguna agrupación, pero defendía los derechos laborales de sus compañeros como delegado, no lo encontraron y no se llevaron a mi vieja, que tuvo que ver cómo revolvían toda su casa, como hicieron en otros casos. Yo hoy estoy acá, primero gracias a mi familia, pero también gracias a la salud pública, donde nací y me atendí toda mi vida, y a la educación pública, que me dio la posibilidad de ser la primera universitaria de mi familia. Porque en mi familia vivimos los 90, pero no desde el lado de los viajes a Miami y el asado con champán, sino del lado de los que casi se caen del mapa, y fueron muchos años de trabajo para volver. Los que hablan de la campaña del miedo tienen razón en algo. Muchos tenemos miedo. Pero por lo menos en mi caso, y en el de muchos más, estoy segura, es un miedo con muchos fundamentos, porque son cosas que nos pasaron a nosotros o a gente que queremos. Entonces es muy difícil subirse a esa esperanza de eso no lo va a hacer, que promulgan muchos de los que lo votaron solo por un descontento, que es un descontento totalmente válido. Y creen que el límite va a ser fácil de imponer. Pero además me da miedo porque creo fuertemente, y sé que los que estamos acá también, que lo simbólico y lo discursivo genera sentido y me parece importante no bajarle el precio a todo el capital cultural por una promesa económica en la que yo personalmente tampoco creo. Deseo con el alma que sepamos imponer esos límites sobre todo aquello que no queremos perder y recuperemos los acuerdos sociales que se ponen en juego. Porque ante todo estamos en el mismo barco y nos espero a todos prósperos y felices. De repente estamos acá, somos 4 en una mesa y van a pasar más cosas en este programa de Clase B porque creo, y acá, bueno, Nancy, te saludo formalmente. Sí, pero buenas tardes, Vicky. Sí, buenas tardes. Creo que desde el domingo estamos como un poco con ganas de hablar con amigos. Ay, sí, abrazar gente. Y decir, ¿viste lo que pasó? Mira qué loco todo. Y un poco para eso convocamos en principio, bueno, a José Tripodero, que lo saludamos, lo tenemos aquí. Hola, ¿cómo están? Bien. Muchas gracias. Y a Diego González, que también está aquí al lado. ¿Cómo te va? Buenas tardes y antes de que digan lo que sea, granes editoriales. Gracias. Muy bueno. De Nancy me Sí. tocó el corazón, debo decir. Perdón, Así te que, pido mil dis. Bueno, primero que nada, creo que preguntarles un poco qué tan real veían la posibilidad de que verdaderamente Javier Milei pudiera ganar ese balotaje, porque yo creo que
nunca lo terminé de sentir en el cuerpo hasta el momento en el que, bueno, empezaron a llegar los datos que decían esto va a suceder. Y ahí me cambió, me redimensionó totalmente la sensación que tenía, inclusive desde el miedo previo. No sé, ustedes, por ejemplo, vos, José. Sí, yo creo que empecé a tomar verdadera conciencia cuando vi los números, los primeros guarismos, como se dice, ¿no? Esta palabra que solamente se utiliza en estas En ocasiones. ese momento. Después uno en la vida no lo utiliza, ¿viste? Y ahí sí ya empecé a tomar como una cosa de, bueno, esto está pasando de verdad y sinceramente me parece que estamos como en un momento verdaderamente histórico para nuestro país, para bien o para mal, pero estamos en un momento histórico, un antes y un después, digo, y creo que más allá de que era un 50-50, porque acá era optar, me gustó mucho lo que dijeron algunos analistas, que es acá la gente no está eligiendo, sino que está optando Es por una uno o por buena otro. forma de No, pensarlo. cuando había muchas opciones, Claro. el porcentaje no subió, Exacto. convengamos, ¿no? Exacto. Entre paso y generales. Absolutamente. Es cierto. Entonces acá era, bueno, optamos por uno o por otro, más allá de que estaba la tercera posición, que era voto en blanco. Sí, pero que Impugnar, siempre que es no- mucho menor Sí, en porcentaje. exactamente. No. Pero ni siquiera así, en esa división de 50-50, yo decía, bueno, hasta último momento esperaba que apareciera un gran porcentaje de ese voto vergüenza, de decir, bueno, no voy a decir que voto a Massa, pero lo voto a Massa. Fue como al revés, ¿no? El voto Fue a la vergüenza inversa. fue voy a votar en Fue al blanco. y lo no estamos hay- viendo en estos días con mucha gente diciendo, no puedo creer que va a hacer eso. Y te lo dijo en 20 versiones distintas que iba a hacer eso. ¿No? Privatizar es echar gente, digo, reforma laboral es echar gente, es quitar derechos adquiridos. Digo, no sé, me parece que de todos modos también creo que tratar de hacer una lectura sesuda a menos de unas semanas como querer, Sí. no sé, Es cierto. no sé, se te rompió un huevo y lo querés volver a armar. Ya no se puede, no se No, puede, no. físicamente no se puede. Sí. Entonces creo que hay cosas que de verdad las tiene que decantar el tiempo. Y entonces estas cosas medio que por un lado yo las comprendo, que me parece bárbaro, de hecho es algo que quiero emplear y llevar a la práctica, que es de juntarse con gente, digamos, no aislarse, que es lo que está bueno. Pero no, tipo, hagamos una asamblea, juntemos y coincido. volvamos a No, organizar todavía no todo. puede. Paren un poco. Coincido. Digo. Hay que esperar, me parece. Coincido. ¿Vos, Diego, cómo lo viviste? Bueno, yo Vos viví estabas unas... al aire, aparte. Sí, Claro, sí. fue... Yo Diego vi se esas enteró caras. al aire. Yo vi esas caras al aire. Sí. y indisimulable. Hay que hacer el de No, cómo igual te sentís hoy. Y todas las caras de Diego. Hicieron todo lo posible. Yo Sí, me sí. imaginaba un nuevo meme de una foto que no salió publicada de Victoria Duclos y Huet en Mar del Plata junto a Toby Poser, que hemos hecho muchos chistes internos al respecto de esa cara, Es cierto. y la veía en ¿y si Sí. pasa ¿Qué esto? está pasando? Era más o menos eso. Sí, viví semanas de... Me daba cuenta que era un desvarío, yo lo expresaba así. Estoy desvariando porque por momentos creo que va a ser un escenario apocalíptico, que para mí lo es, este escenario es apocalíptico de alguna manera. O no, al final, bueno, va a ganar el menos malo, hay que hacer las aclaraciones, ninguno levantaba bandera por voluntad, sino por descarte. Entonces yo pensaba, bueno, hoy depende cómo está el día y tal. No, me parece que al final, o también ese clima que va generando la persona que tenés alrededor cuando vas hablando con alguien que no tiene afinidad ni con el peronismo, ni con el populismo, ni con los derechos para el pueblo, y de repente dicen, no, mira, la verdad que mi límite es votar a Milei, entonces voy a votar a Massa. Y bueno, traía tranquilidad porque era un escenario, representaba, por ahí entre comillas, a un sector de la población, y entonces uno creía que todo iba a salir no tan mal. Y por otro lado, por ahí cuando hablas con alguien, no, y bueno, sí, voy a votar, no, está bien, que explote todo, o ves las redes, por favor, nunca ver las redes Nunca. cuando estás con cierta guardia baja, y el escenario ahí era otra cosa. Entonces iba y venía en todos los escenarios posibles, pero finalmente, luego del domingo, me di cuenta que había un escenario que nunca entró del todo, que era el de finalmente ganó Javier Milei. Finalmente, la extrema derecha, el neofascismo, todo eso que no pueden disimular porque lo dicen propios y extraños, finalmente ese es el escenario venidero para la Argentina. Bueno, ahí es donde caes de repente y decís, no, está bien, yo no estaba pensando que iba a ser y fue. Sí, yo tomo algo de lo que decís ahí que tiene que ver con esto de las redes y demás.
Yo por una cuestión de cuidado personal no suelo leer los comentarios y me di cuenta que en ese sentido mi burbuja social de lo que yo consumo, de las cosas que yo veo y comparto, hicieron que esté mucho más tranquila e imaginando un porcentaje muchísimo menor de votos hacia Javier Milei, que si hubiera hecho ese ejercicio de entrar a mirar por ahí que había un poco más del otro lado. Porque no me lo esperaba en lo más mínimo. Pero también retomo lo que decía antes José al respecto de ese voto vergüenza, de dónde ponían el límite, que creo que se ve reflejado muy bien en esto de qué fueron las cosas más googleadas en estos últimos días en Argentina, que tiene que ver con no saber qué es privatizar, qué es una reforma laboral, etcétera, etcétera, que demuestra que hay un montón de caudal de voto que fue hacia ahí sin estar de acuerdo o siquiera informado de cuáles eran esas cosas que nosotros decíamos, che, no, el límite es por esto, esto y esto. Y creo que ahí hay como una conjunción de qué pasó también. Sí, y también como una distorsión de algunas palabras que son muy importantes, pero digo, la palabra, no sé, libertad y demás. Tal cual. Que son verdaderamente, están como contrarias inclusive a las propuestas mismas de lo que es la libertad avanza justamente, pero claro, es como muy, muy tentador y después empieza a aparecer como esta cuestión fina de hilar y decir, bueno, pero entonces ¿cuál es la propuesta? Y la googleo y digo, pero esto no me convenía ni a mí, no era lo que yo quería, no era lo que quería para mis hijos, no era lo que... Y ahí lo que me pasa es que yo creo que va a llegar ese momento de, esto no era lo que quería, pero le preguntaba en un momento absolutamente desesperada a Diego, le decía, pero ¿cuántas veces un país puede pegarse un tiro en el pie? ¿Cuántas, no? Digo, no creo que eso sea infinito e ilimitado y me preocupa seriamente que ese ciclo se repita y en algún punto no tan lejano estar como nada, en la sentencia como del país, ¿viste? Como que termino sintiendo eso, ¿viste? Me preocupa un poco, pero me reconforta escuchar gente que te va bajando un poco la espuma y te dice, pará esto, esperemos, no sé, paciencia. Sí, yo creo que también estamos en estos días muy limbo, porque todavía, es el shock de lo que sucedió, más que todavía ni siquiera asumió el nuevo gobierno. Entonces estamos en el reino de la especulación de parte de nosotros mismos también, de qué puede ser ese futuro que nos espera, y somos gente que ha visto muchas películas de ciencia ficción también, y distópicas y demás, y claramente también tendemos en algunos momentos a la catástrofe, pero porque tenemos miedo, es lo que decía, ¿no? Ese es el miedo que nosotros tenemos, el imaginar los posibles de que todo eso llegue a su máxima expresión. Exactamente, yo creo que va por ahí. Después, como los días posteriores, digo, hoy estamos a un viernes que no son ni 7 días, pero ya pasó un poquitito de tiempo. Digo, ¿cómo te agarra el viernes, por ejemplo? Porque digo, el lunes creo que si hubiésemos hecho este programa el lunes, no se podía hacer. Envejecía a los 3 días mal también, para nuestro propio estado, ¿viste? Total. Sí, probablemente envejezca la semana que viene. También, sí. Lo que sucede... O queda como ese material que diga tipo un Tato Bores que no importa cuándo lo veas y es vigente. Nunca envejece o envejece rapidísimo. Claro, sí. O en 20 años otro gobierno pasa lo mismo. Mirá lo que decían, pasaba lo mismo. Sí, absolutamente. Me parece que hay dos caminos. Por un lado está el de la especulación, como decía Nancy, que tiene que ver con esto de la danza de nombres para gabinete, que dicen, está asegurado tal y al otro día no al está final asegurado no. tal, claro. Pero por otro lado, lo que por lo menos el ejercicio que estoy haciendo yo, que es tratar de no ver noticieros y no escuchar ni leer a nadie, pero sí, por ejemplo, escucharlo a él en fragmentos de entrevistas. 1000 veces, prefiero 1000 veces eso. Porque ahí es donde uno se lleva, me parece, lo más certero de todo esto. Con lo demente que pueda sonar cualquier cosa que diga, me parece que ahí hay como... Sí. Me parece una cosa que nos puede marcar algo con un poco más de certeza. De todos modos, un poco volviendo a lo que decía Vicky con esto de cuántos tiros se puede pegar un país en el pie, qué sé yo. Me parece que vivimos el tiempo más largo
de los últimos 40 años de democracia que tenemos, lamentablemente. Estaría bueno tener 100, ¿no? Sí, O sí. 200. Pero creo que es el periodo más largo dentro de estos 40 años que vivimos con una democracia fortalecida. Sí. Más allá del color político que uno pueda expresar favoritismo o simpatía, en el medio hubo un periodo, digo, estuvo los 3 periodos kirchneristas, después tuvo el periodo macrista, digo, como para entender que hubo de todo también, ¿no? Sí, sí. Quizás alguno hubiera preferido más una proporción distinta, pero quiero decir que hubo una democracia que estaba fortalecida. Y antes de que ganara Milei, la democracia ya estaba en peligro. No fue para nada azaroso que el Festival de Cine de Mar del Plata, digo, para que hablemos un poquito de cine, ya que es un Sí, programa de sí. cine esto también. Sí, sí. También. Era un chiste eso, pero No, quiero no, no. decir... lo del Hoy de- un poco menos, lo del pero Festival de Cine de Mar del Plata, que tomó como eje los 40 años de democracia. Sí, es verdad. No, digamos, sí, por supuesto quizás lo hubiera hecho con otro presente, pero me parece que había mucho más énfasis con lo que se podía llegar a venir. Que Sí, terminó es pasando. verdad. Entonces me parece que ahí también tenemos un tema como muy, para mí, urgente. Digo, el tema de la democracia por un lado y después lo más inmediato que tiene que ver con la situación económica. Entonces creo que son dos cosas como dos peligros muy grandes que podrían llegar a conformar como una tormenta perfecta del mal, ¿no? Que es lo que no queremos. Sí. Diego. Bueno, por este lado voy a ponerme en el lugar de tal vez el más pesimista de la mesa, así que Uy, filtren ¿en todas serio? las palabras. Mirá que estoy yo. Y mirá que está... Mirá que tenés competencia, ¿eh? Sí, a ver, el sistema democrático no creo que se ponga en riesgo como sistema Hagamos en una sí. batalla de gallos de pesimismo. Tirá una, después tiro una yo. Me quedo tan enojado No, que me no, quedo no así me hagas pensando, eso, ni no. siquiera. No, a ver, creo que el sistema como en sí, como sistema democrático, no creo que se ponga en riesgo. Va a continuar la democracia en ese sentido, pero sí se van a debilitar todos los estamentos claro. que hacen a una democracia. Y eso ya está pasando, ya empezó a pasar desde el mismo momento en que comenzaron las campañas, en que comenzaron los recursos y los esbirros de los que alimentaron esta campaña. Todo eso hizo que se erosione la democracia, que no se va a terminar. No es que va a haber una dictadura, ¿sí? No vamos a entrar en ese terreno, pero sí en una democracia muy debilitada, en el cual ya no se respeta, porque hablo ya desde un presente, no se respeta una opinión ajena, no se respeta y tampoco se pone en valor la construcción justamente de un país, de una nación, porque más allá de un Estado, lo que queremos es tener una nación. Y las medidas son muy, muy concretas, muy coherentes justamente con ese debilitamiento. Sí. Para tener nación tenemos que tener federalismo en la Argentina. Y el hecho de que se elimine cualquier tipo de sentido de obra pública hace que se desconecte la Argentina. Y también desde lo histórico, justamente quienes pugnan por ganar esa batalla son los que quieren la provincia monocultivo para aislarla de toda negociación, de toda soberanía, de toda autenticidad también para negociar, para comercializar, para su propio crecimiento. Entonces, esa batalla ya la estamos perdiendo. Y algo que también me pone en ese lugar de pesimismo es que lo único que puede llegar a pasar es que no pase lo peor. Ya empezamos a bajar la expectativa y la vara para decir, ¿dónde vamos a tener un proyecto progresista, un proyecto superador? Yo creo que, por lo menos en mi caso, no se me ocurren cosas que van a salir de proyectos de ley superadores para el conjunto de la sociedad, sino simplemente evitar que lleguen derogaciones de leyes, evitar que se vayan para atrás con los derechos adquiridos, evitar el cierre de instituciones. Digamos, todo ese escenario ya se modifica. Antes peleamos vamos a lograr una ley de aborto, vamos a lograr un matrimonio igualitario, vamos a lograr más presupuesto. Bueno, ahora es rezar, cruzar los dedos o de última salir a la calle para evitar que se cierre, que se haga añicos eso que logramos con mucho sudor y mucha sangre. No nos olvidemos también, porque hubo mucha sangre para todo esto. Sí, porque si bien el oficialismo no tiene los números en el Congreso ni en el Senado, lo que puede llegar a suceder es que cualquier ley que salga que no fue propuesta por el Poder Ejecutivo va a ser vetada. Claro. Digo, si sale la ley del proyecto de humedales, digamos, un saludo muy grande al oficialismo que se va, que la cajoneó durante 4 Todo este años. tiempo. Totalmente. No creo que tengan las agallas para sacarla antes de irse, pero podría ser un buen gesto, aunque sea irse y pagar un poco de la cuenta que dejan. Pero quiero decir que si sale alguna ley de este tipo,
lo más probable es que se vete. Entonces, está muy bueno lo que vos decís, digo, en el sentido de, bueno, sí, para mí es positivo que no tenga los números en el Congreso. Sí. Para mí es positivo el número que sacó por lo menos el Frente para la Victoria o la Unión por la Patria en las generales. Porque si no, tendremos un Congreso directamente... Violeta. Claro, derogador de leyes más que con propuestas, creo yo. Uf, sí. Sí, me quedaba pensando en algo que dijo Diego antes respecto a las cosas que no queremos perder y lo que implica también pensar en el federalismo y en la nación. Pensando en otras cosas como, por ejemplo, privatizar Aerolíneas Argentinas Estaba y que pensando entonces en lo mismo. no haya rutas que no son rentables, porque Claro. el problema de pensar todo en términos de empresa, ¿no? En términos empresariales, es que hay cosas que no son rentables. Hay rutas aéreas que no son rentables. Hay zonas donde poner escuelas que no son rentables, por más que le des el voucher a los pibes. Entonces, esas cosas es ahí en donde el Estado ejerce justamente un poder que un empresario no va a ejercer, que es el de ir a ese lugar con determinado servicio, con determinado elemento o lo que fuera. Y ahí es donde no se puede manejar un país como una empresa, que es lo que se le reclamaba incluso en 2015 a Macri, Sí. con el tema del gobierno de CEOs y de que no tienen el mismo tipo de pensamiento. Y es lo mismo que el propio Milei decía al respecto de Caputo cuando hablaba mal de él en su gestión como secretario y demás. Entonces hay un montón de cosas ahí que tienen que ver con la mirada que se pone sobre determinados problemas que son nacionales en todo caso y soluciones que son de privados que nunca van a tener necesariamente la respuesta. Y por otro lado, agrego, y está bien que así sea, está Claro. bien que haya cosas que no sean rentables, está bien que el sector privado interese la rentabilidad porque vive justamente y por algo se dedica al sector Para privado. eso, Está bien claro. esa división y justamente para eso necesitamos un Estado más presente cada día. No, y aparte también, digo, sacándolo, yo no entiendo, está bien que ellos quieren un Estado como reducido, Sí. pero no entiendo para qué quieren un Estado. Digo, es como, entonces, ¿para qué sirve el Estado, no? Digo, Para ¿qué es abrirle lo el que camino al hace el privado Estado? y que el privado sea el que maneje Pero el así. mercado. Sí, Claro, Y vos porque ya decís- lo hace, el Sí. Estado ya Claro. lo hace eso. sí. Exactamente. Eso a mí, y aparte digo, sacándolo del concepto de Estado o del concepto económico, esta idea de lo rentable o lo no rentable, digo, también si lo pensás hasta en tu vida privada y cotidiana, hay un millón de cosas que haces vos con Que no tu son plata que no rentables. son rentables, que Ujú. tienen que ver con el disfrute. Se que llama tiene- placer, claro. que tiene que ver con vivir y demás, que si vos lo trasladás a las necesidades de un montón de gente, podés encontrar un montón de cosas Pero que si son vos muy ves a cada válidas uno de para estos hacer. personajes, vos ves el nivel intelectual que tienen. No estoy hablando de leer libros, digo. No, no, no. No, 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 de Sino, digo, reflexionar. elaborar intelectual pensamiento de, crítico, claro, sí. de digo, de esto, de disfrutar algo, disfrutar un parque, disfrutar no sé, una salida, disfrutar Exactamente. una película, disfrutar lo que sea que no necesariamente te implique gastar dinero o pensarlo en términos de gastar, digamos, Sí, sino exacto. pensarlo en términos de invertir en algo simbólico, digo, en incorporar experiencias, digo. Exacto. Ahí está, me parece, la pobreza intelectual de casi todos los que integran este espacio, ¿no? Sí, que ahí es lo que no entienden cuando alguien les dice, sí, hay periodistas que trabajan en un medio público y cobran plata, tipo, tienen un sueldo de Estado y que vos, tipo, tenés que entender que hay gente que tiene que trabajar para eso porque hay otra gente a la que le tiene que llegar información, digo, un montón de cadenas de cosas que si solamente las pensás en términos de rentable o no rentable pierden sentido, pero totalmente en tu día a día. El problema para mí es cuando no hay un balance, porque se habla del Inca, se habla de la televisión pública, se habla de un montón de entidades estatales como deficitarias o que ñoquis, digo, esta palabra que escuchamos mucho. Ujú. Existe eso. El problema ni es hablar. cuando tu única solución es tirarle queroseno y prenderla a fuego, digo. Sí. Sí, Y no hacer un saneamiento de que vos digas, bueno, me voy a sentar, voy a tomar todos los papeles, voy a ver la nómina de empleados, voy a ver qué hace cada uno, voy a ver si de verdad yo necesito 600 empleados en el Inca, no necesito 300, o qué hacen los otros 300 que están ahí que no los veo.
Digo, entonces, me parece que cuando no se aplica un balance, lo que vos tenés es una mera destrucción que además no es inteligente para los propios fines que ellos tienen. Porque digo, vos Habla de mandás una 600 incapacidad. personas a la Justamente, calle. Claro. José, lo estás diciendo acá en una mesa, un rato a la tarde. Digo, tenés el aparato justamente para hacer una auditoría, un balance, para auditar justamente. Exacto. ¿Es tan difícil que simplemente tenés que prender fuego todo? Y ahí me pongo en Hay pesimista una cuestión de yo. odio para mí. Sí, Sí, perdón. ahí me pongo en pesimista yo porque justamente todo esto que vos decís, yo en un primer momento dije, bueno, ya que son estos que supuestamente vienen de fuera, del poder político, del sistema, etcétera, etcétera, podrían hacer ese tipo de balances, pero ya viendo el nivel de operación que están manejándose en algunos canales donde mienten con los sueldos de la gente que trabaja Totalmente. en los medios públicos para justificar en la opinión pública el hecho de que esos medios se cierren con datos que son erróneos, que son falsos, malintencionados, ahí ya empiezo a desconfiar de que se puedan hacer esos balances realmente y que no sea un vaciamiento. Datos a los que cualquiera puede llegar googleando haciendo 2 clics. Eso es lo que sucede, porque los sueldos de los conductores claro. de la televisión pública, de la radio nacional, están disponibles para cualquiera. O cualquier dato de cualquier cuestión pública. Sí. Sí, totalmente. Escúchame una cosa. Está empezando a conectarse también nuestros compañeros que van a estar por Zoom a la distancia. Así que si te parece, Nancy, tenemos que cumplir con una tanda Y sí, por las vamos, dudas, ¿viste? vamos, Porque y si no, vamos. mirá si nos echan. Mirá. Entonces vamos a escuchar una canción. Todas las canciones que suenan hoy son de Six Feet Under, que por suerte ahora está de nuevo en una plataforma para ser observada por todo el mundo. ¿En qué plataforma? Perdón? Ahora está el Netflix. Ah, Sí, mira. sí. La trajo el Netflix y vamos a escuchar ahora Fancy de Bobby Gentry. Y ahora somos muchísimos más. Tenemos varias personas del otro lado. Voy a saludar primero, bueno, están Francisco Márquez y Andrea Testa. Y primero que nada voy a saludar a Ale Gallo Bermúdez, que tiene unos minutitos para regalarnos. ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo te traen estos días? Primero que nada, querido Ale. Hola, se ve siempre un gusto hablar con ustedes. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, ahora se te escucha perfecto. Ustedes, Andrea, Francisco, ¿cómo están? ¿Cómo están sintiéndose? Acá andamos. ¿Qué decirte? ¿Qué decirte? Es una gran frase. Estamos todos muy parecidos, me parece igual. Bueno, lo primero que queríamos preguntarles, o que estuvimos preguntándonos en estos primeros minutos que estábamos acá compartiendo la mesa, era un poco cómo habían, si habían recibido, si se esperaban un poco el resultado y después cómo va ocupando el tiempo a medida que pasan los días, qué ocupa sus pensamientos, ¿no? Digo, un poco de eso pensaba. No sé si querés comenzar, Ale, antes de que tengas que irte. Bueno, acá bueno, yo soy de Salta y la verdad que fue un shock bastante fuerte para todas y todos. Nada, se venían hablando, bueno, encuestas y giraban por ahí algunas consultoras que no sé tampoco qué veracidad tenían. Y la verdad que fue un golpe duro para toda la comunidad cultural, bueno, de Salta, que es mi microcosmos, pero bueno, después amigas y amigos de todo el país, como nada, en la misma, y bueno, y momentos de mucha incertidumbre, de mucho desconcierto, ¿viste? ¿Qué pasará? ¿Vale la pena? Bueno, seguir, nada, yo estoy con mi segunda película, ahora la semana que viene voy a estar en Ventana Sur, y también son momentos de bueno, ¿vale la pena? ¿Qué hacemos? Pero bueno, también son tiempos, no sé, como yo también estoy tratando de apagar un poco la radio, de apagar un poco la tele, como también para poner la cabeza en donde la tengo que poner y no seguir maquinando de qué pasará y bueno, más allá de si el panorama es desalentador o no, me parece que todas y todos tenemos que seguir adelante y seguir buscando caminos, estar más unidos que nunca, salir a la calle si hace falta,
y nada, y defender todos los derechos ganados durante todo este tiempo. No solo en materia audiovisual, ¿verdad? No sé, justo hace un par de días una amiga que trabaja en un programa de Nación que hace seguimientos a estudiantes en todo el interior de la provincia. Bueno, le dijeron que el programa no sigue el año que viene, ¿viste? Y estaba bueno, che, ¿me ayudás a hacer un currículum? Yo le dije, sí, yo me doy maña con diseño también, venite a casa y lo armamos. Bueno, un momento de mucho desconcierto para muchísima gente que trabaja, que se pone la camiseta y sale a trabajar todos los días. Y también me encontré con eso, no sé si Fran o sea, ¿qué opinan ustedes? Pero acá también, como mucha gente, bueno, entonces se les acabó el curro, van a tener que empezar a trabajar. Yo trabajo desde los 20 años, pero no sé por qué me dicen eso. Pero viste como, nada, empezó como un discurso así como bastante peligroso de que lo que hacemos no es trabajo. Entonces, como, pero pará, o sea, ¿quién te dijo? Mucha desinformación también. Hoy justo las escuchaba chicas cuando hablaban antes de darme la palabra. Y mismo hoy a Roger Cosa, un gran crítico y programador. Él trabaja en Filmoteca, un gran programa de la televisión pública. Bueno, varios usuarios le empezaron a preguntar cuánto era su sueldo. Hola, ¿cuánto cobras vos por...? Él está en el Festival de Gijón, me parece, y posteaba una noticia desde allá. Hola, y te metías a esos usuarios y eran usuarios que tenían un seguidor y ninguna publicación. Y es como, qué raro, ¿qué es eso? O sea, nada, como momentos muy raros, muy extraños. Sí, y justamente un tema que también estábamos hablando antes era con respecto a esta idea de lo federal, de la llegada a distintos puntos, en un país que ya de por sí igual es recentralista y que muchas de las cosas están acá en Capital o en Buenos Aires, digamos, y lo que implicaría que el Estado se achique todavía más para trabajar de este tipo de cosas como la producción audiovisual en otras provincias, en otras latitudes, en otras zonas de nuestro país. Me parece que es algo como que no lo tenemos por ahí tan a la vista nosotros desde acá, y quería aprovechar para preguntarte justamente cómo es el trabajo en otras zonas, ¿no? ¿Qué implicaría que el Estado desaparezca de ahí? Bueno, creo que como en cualquier lado, digamos, es una catástrofe, básicamente. No sé, bueno, por ejemplo, hace un par de días también leía estas entrevistas que le hacían al supuesto nuevo secretario de Cultura, donde, nada, citaba, bueno, sí, el Cervantes, el Palais de Glass, el Centro Cultural Kirchner, y ese fue todo su discurso, claro. Digamos. No habló ni siquiera más allá de que es un productor de Buenos Aires, o sea, ni siquiera habló ni sugirió nada de las provincias, lo cual es también un disparate total. Nosotros acá en Salta tenemos un pequeño fondo provincial que se obtuvo audiovisual llamado Fondo IDEA, que se obtuvo luego de un montón de años de trabajo y de unión de todo el sector audiovisual. Y bueno, este año es el segundo año que se da este fondo, como también se da en Córdoba, bueno, en Santa Fe también, bueno, provincias que se dan cuenta de la importancia de apoyar a la actividad. Este año fueron de 35 millones de pesos para desarrollo, para cortometrajes. El año que viene son 100 millones de pesos, pero bueno, todos estos anuncios fueron antes de las elecciones, básicamente, antes del balotaje. Entonces, se viven momentos de mucho desconcierto, ¿Se podrá? Porque, bueno, básicamente, aunque la coparticipación en principio no está en duda, pero bueno, sí, o sea, la coparticipación digamos, se nutre de los impuestos. Si se bajan impuestos, se achica la coparticipación, entonces, bueno, hay gente también como muy asustada, pero también está bueno llevar como, no sé si tranquilidad es la palabra, pero bueno, paciencia sí. Porque hay un montón de gente atrás de esto, somos un montón, y nada, no van a barrer con años de lucha así nomás.
digamos, no van a barrer con años de lucha así nomás. Tal cual. Entonces creo que también hay que llevar un mensaje de paciencia, básicamente. Gracias, Ale. Sé que te tenés que ir en 2 minutos, así que te dejo, si querés despedirte, diciendo alguito último más, y te agradezco por conectarte, aunque sea 10 minutos, para decir algo. No, bueno, muchísimas gracias siempre a ustedes por estar ahí atrás bueno, porque de otra forma uno no se entera, ¿no? De estrenos, uno no se entera de lanzamientos, ya sea en las provincias, en las ciudades, y siempre agradecerles básicamente, y también llevar un mensaje de paciencia. Esperemos a ver qué pasa, digamos, hay que pasar por el Congreso, en el supuesto caso de que se quiera cerrar el instituto. Bueno, eso, me parece que somos muchos, estamos en todo el país. Andrea y Fran lo saben también. Yo participé también de esta asamblea del Cine Argentino Unido. Entonces somos un montón, la verdad es esa, somos un montón, somos trabajadores, y eso, cada vez que se filma una película, voy a decir una obviedad, pero cada vez que se filma una película se mueve todo. Acá cada vez que se filma una película en la provincia, se mueve todo, se da un montón de trabajo directo, indirecto, genera un montón de trabajo, vale la redundancia, para un montón de gente. Entonces, como solo ver un Excel, caemos en lo mismo, en el reduccionismo de siempre, de a ver cuál es el costo, cuál es el beneficio, y en el medio no se ve que hay un montón de gente que trabaja, un montón de gente que aprende haciendo, porque lo nuestro es un oficio, digamos, que mucho se aprende en set. Entonces como que no se ven un montón de cosas, me parece. Y creo eso, somos un montón, básicamente eso, somos un montón, y no van a pasarnos por arriba tan fácilmente. Gracias, Ale, te mando un abrazo. Un abrazo, chicas. Aprovecho y le damos pie a Francisco y Andrea para, primero saludarles y preguntarles un poquito, sumarlos a esta parte para ver cómo lo piensan y lo reflexionan ustedes desde su lugar. ¿Qué piensan? Bueno, es muy complejo, ¿no? A ver. Sí, Me ponía en el medio. Es muy complejo el panorama, ¿no? Creo que nos debemos un momento para reflexionar mucho sobre nuestra actividad social, ¿no? ¿Qué hacemos con las películas? ¿Cómo llegamos con las películas? ¿Cuáles son los debates que damos con cada película que hacemos? Porque la verdad es que como comunidad audiovisual nos autoconvocamos en asamblea, en este proceso electoral, hemos dado debates internos sobre cómo posicionarnos en los diferentes momentos, ¿no? que tuvo esta elección, y hubo un voto estratégico, ¿no? De poder apoyar un candidato que era quien estaba diciendo que iba a apoyar a la industria audiovisual, y no a quien decía que había que cerrar el Instituto de Cine, ¿no? Y en ese camino, por lo menos en lo personal, lo que me ha pasado es sentirme muy lejos de la sociedad, ¿no? Si hay un 50% o más, no sé, no quiero ir a números, pero hay una gran masa de personas que viven en nuestro país, que convivimos juntos, que piensan algo tan distinto a mí, ¿no? ¿Cuáles son esas realidades que están atravesando? ¿Cuáles son esas no perspectivas de futuro? Con la Asamblea Audiovisual armamos una comisión que se encargó de articular un ciclo de cine en escuelas secundarias, en universidades, en centros barriales, bueno, en muchos espacios para ir al territorio, ¿no? Con las películas. Y era muy fuerte llegar a las escuelas secundarias y pasar las películas. A mí me tocó poder pasar, nuestras 3 películas, mis 3 películas proyectamos, El Pibe Chorro, La Larga Noche y Niña Mamá. Y fue, la verdad, muy fuerte en el intercambio con los jóvenes y las jóvenes, esa falta de perspectiva de futuro, ¿no?
Y creo que es lo más doloroso que me llevo de este proceso, de cómo como cineastas, que ponemos una cámara y tenemos como la posibilidad de construir nuevos mundos o de hablar sobre este mundo, que estemos tan lejos de las personas, ¿no? Siento que estuvimos como en una burbuja en un momento muy militando mucho a full, con mucha esperanza de poder doblegar, ¿no? Como lo que parecía un escenario, lo que parece, ¿no? Todavía estamos en construcción de ver qué es este escenario tan tenebroso. Entonces, eso siento, ¿no? Como que, ¿cuál es nuestra sensibilidad social? ¿Cuáles son ahora, además de defender un derecho, que el derecho a la expresión, el derecho al trabajo, el derecho al acceso a la educación, que atraviesa la lucha por la defensa del cine, de nuestra soberanía audiovisual, también cuáles son nuestros objetivos como cineastas comprometidos con nuestros contextos, ¿no? ¿Cómo hacemos para recorrer los territorios, de alguna manera poner en escena, ¿no? Lo que está pasando, cuáles son hoy las preguntas profundas que muevan a nuestro cine, ¿no? Y también salir de una burbuja de cómo construimos nuestra mirada, ¿no? Creo que el cine tiene ese poder de quebrar estos muros, ¿no? De cómo construimos nuestra mirada y nuestra subjetividad del mundo. Eso es lo que permite el cine. Entonces, de verdad, me gustaría que salgamos fortalecidos y fortalecidas en pos de pensar la herramienta que tenemos como sociedad, en pos de ser más libres, ¿no? Justamente recuperar la libertad, pero para construir una masa crítica y que sí, que en la calle ahora nos vamos a encontrar todos y todas, ¿no? Porque se avanza el mercado tan agresivo, se avanzan los discursos de odio tan agresivos. Estamos todos en riesgo, ¿no? Todos y todas en riesgo, más allá de quién haya votado a quién, ¿no? Y eso lo cuidamos como personas políticas en este espacio y desde nuestras profesiones. Estoy, la verdad, muy sensible, estoy muy dolida y con ganas digamos, de enfrentar esto, no poniendo de nuevo, ¿no? Estas formas que tenemos de universalizar o de estereotipar o ¿no? Como esto que luchamos también en los discursos cinematográficos, ¿no? Cómo podemos complejizar la realidad, cómo podemos pensar, cómo podemos también reconstruir o repensar nuestros argumentos o la forma en que salimos a defender el cine, ¿no? Quedamos como muy lejos, ¿no? De estos discursos de los medios hegemónicos que con tanta crueldad hablan de la cultura. Ahí tenemos un desafío enorme de cómo reconstruir a la cultura como un derecho, ¿no? Y si no es concebida así para la mayoría de la población es porque hay un problema, y ahí también fallaron las políticas públicas hasta ahora, ¿no? Claro, sí, ni hablar. ¿Vos, Fran? Bueno, en principio, bueno, hablamos mucho, no habíamos hablado así en estos interesante lo que está diciendo Andy, ahora lo escribo totalmente y me deja pensando. Vos preguntabas al principio también cómo nos sentíamos, y bueno, obviamente lo primero, en los primeros días, obviamente nos ganó la tristeza, la angustia, esa sensación de sazón, digamos, de sazón absoluta. Después también, a mí también me empezó a tomar el enojo, no el enojo con el votante de Milei, digamos, más allá de que con algunos, no necesariamente con todos, nos separan, digamos, cosas muy profundas. Sí. Otros probablemente los motivos que los hayan llevado a votar sean hasta conversables, digamos, por más que puedan estar de acuerdo. En definitiva no me enoja, sí me enoja pensar por qué esa propuesta absolutamente cruel, digamos, gana,
bueno, es porque evidentemente lo que estuvo pasando llevó a la sociedad a inclusive votar, digamos, proponerse el abismo como jugarse al abismo por más de no seguir en la situación en la cual está. Si nos adscribimos concretamente al cine, digamos, que me parece que, bueno, para mí es muy importante y todo, pero hay otras cuestiones más de vida o muerte también que ponen en juego, se pusieron en juego en esta elección. Pero si vamos directamente al cine, bueno, el ministro de Cultura es absolutamente responsable de la situación en la cual hoy se encuentra el cine totalmente desfinanciado, Sí. y con qué cara hoy ese sector político va a pelear porque el Inca pueda estar financiado a través de grabar las plataformas. Y si no era por la lucha del sector audiovisual, ni siquiera tendríamos las asignaciones específicas. Entonces, bueno, y esa personalidad totalmente displicente hacia la cultura fue, bueno, digamos, puedo decir que Bauer es Alberto, es esa misma, ¿no? De Vicentina a esta parte, no han hecho más que ceder y no pelear, digamos, por políticas públicas que le hubiesen mejorado la vida a la gente. Entonces a mí eso me enoja, no me enoja la gente que ha votado a Milei, con la cual puedo tener muchísimas diferencias. Y después de esa desazón y ese enojo, también tratando de reconstruirnos emocionalmente a través de los lazos afectivos, colectivos, para estar lo más fuerte que se pueda, digamos, dándole lugar a la tristeza, dándole lugar a todo lo que nos pasa, para resistir y que hagan el menor daño posible. O sea, y esto, yo no sé el público de este programa, digo, pero también puede haber gente que en este momento nos esté escuchando y que haya votado a Milei, y yo pregunto, ¿no? Un presidente que dice que va a cortar el 15% del... O sea, ¿por qué él dijo que le iba a cortar a la política, que iba a hacer el ajuste a la política? Y esa idea fue muy efectiva, pero es totalmente engañosa, digamos, porque para él la política, por ejemplo, es el empleo público. El empleo público no es la política. Son personas que trabajan en un montón de programas que probablemente esas personas que lo han votado sean benefactores, usuarios de esas políticas públicas. Tal cual. Para él, la política es la obra pública. Y la obra pública, digamos, sí, los privados pueden hacer una parte de la obra pública, pero otra parte en la cual no tiene un rédito económico, pero sí tiene un rédito social, un rédito para determinadas comunidades. Para él también es la política, la cultura es la política para él. Digamos, para él, cuando habla del recorte a la política, habla del recorte al Estado. Entonces, bueno, es ahí donde además siento que esto no es viable. O sea, si él quiere llevar adelante lo que quiere llevar adelante, no es viable, o es viable a través de las propuestas que hace, por ejemplo, Macri, que es de que los jóvenes libertarios vayan a pelearse en la calle y a luchar en la calle contra los que nos vayamos a manifestar contra los orcos, no nos olvidemos, que dijo claro, los orcos. Entonces, digamos, no me parece que la propuesta que están haciendo de país es una propuesta inviable, a la cual hay que resistir, digamos, hay que tratar de tener este pensamiento a su vez hacia el futuro. Bueno, y en eso vamos a estar. Y también, ya en términos más personales, digamos, que no sé si a quién le interesa, pero bueno, yo lo cuento igual, porque estamos hablando, también repensar cómo uno, bueno, a la vez que lucha por los recursos, cómo encuentra la forma de seguir filmando y produciendo. Nosotros terminamos recién una reunión de una peli que vamos a filmar y que íbamos a filmar una fecha y ahora la pasamos justamente por este tema y repensando cómo la vamos a financiar, cómo la vamos a filmar. Creo que no nos puede, digamos, dándole lugar a todo lo que nos pasa, hay un momento donde
está bueno poder fortalecerse y que no nos gane ni la desazón ni la desesperanza, sino o sea, que no nos saquen la alegría. Y eso básicamente, y las ganas de seguir haciendo lo que hacemos, digamos. Hacer películas y quizás también tener que rebuscárnoslas con otras cosas que no hacíamos antes, tener que hacerlas para poder subsistir y seguir manteniendo, digamos, Sí, pagando las cosas que tenemos que pagar para vivir. sí. ¿Qué tal, Fran? ¿Qué tal, Andrea? Les habla José. Les quería hacer, bueno, primero suscribo todo lo que están diciendo. Sí, Me parece súper interesante pensarlo. Me parece que ese verbo es algo que tenemos que empezar a emplear de alguna otra forma. Pero mi pregunta va más que nada, ustedes verán que es medio como un día a día, ¿no? Todos los días, no sé ustedes, pero en mi caso desbloqueo un miedo nuevo. Hoy, leí algo que creo que es una noticia falsa, son estas noticias que están circulando, que son capciosas y que son malintencionadas, pero hablaba de la suspensión de una partida del Inca para pagar sueldos. No sé si a ustedes les llegó esto, digamos, que lo decían como consecuencia de lo que había dicho el presidente electo sobre el no pago de aguinaldos y demás. No sé si escucharon algo de esto. No, eso exactamente así no lo escuché, pero sí todavía está pendiente el ingreso de una cuota de un ATN, que es un aporte del Tesoro Nacional, que es una de las herramientas de financiamiento que tiene el Instituto de Cine, que había sido una promesa del ministro de Cultura, de Tristan Bauer, Sí, el año pasado. O sea, claro. desde el año pasado que se había pedido un ATN. Que a principio de este año se había actualizado. De hecho, como comunidad audiovisual organizada en asociaciones, hemos presentado, no sé si una o más de una solicitud firmada por todas las asociaciones para que ese ATN se ponga en curso, porque necesitamos como seguir, digamos, bueno, sosteniendo el año de economía del Instituto de Cine, ¿no? Como Claro. ya sabemos en el país, cómo se fueron dando todos estos meses en materia económica, ¿no? De la inflación, la devaluación y demás, y el instituto que estaba quedando muy por debajo mes a mes de su saldo, ¿no? Del presupuesto. Entonces, esos recursos de los ATNs iban a permitir, no llegar al negativo, ¿no? Como estar en un balance equilibrado. Resulta que ese ATN se fue dando en cuotas y esta última cuota todavía está pendiente. Si esto es lo que están diciendo que no van a entregar, es una situación muy grave, porque sí están en riesgo los sueldos. Eso sí me ha llegado, digamos, como que es una situación muy grave Sí. en un gobierno de salida, digamos, que si hasta ahora no pudo, siendo gobierno, garantizar los recursos para un Instituto Nacional de Cine que sostiene no solo la producción de películas, ¿no? Y acá también está bueno comentar que los trabajadores y trabajadoras del Instituto de Cine no es que son millones que no hacen nada, ¿no? Sino que son quienes sostienen las políticas públicas. Ahí dentro de esa cuenta de cantidad de empleados y empleadas están también los docentes de todas las escuelas, Claro. ¿no? Entonces es una situación muy grave, pero reitero, ¿no? Y un poco Fran también lo decía, no es, a ver, es un problema que las autoridades, quienes tenían el poder de dejar reglamentaciones y dejar a tiempo, ¿no? A tiempo, 4 años de gestión, Sí. a tiempo, una mejor situación para una industria que genera puestos de trabajo, que genera ingreso de divisas, que genera también recaudación tributaria. Son 700.000 puestos de trabajo que la industria audiovisual argentina sostiene. Digamos, hace 4 años que están Ministerio de Cultura y Presidencia del Inca, Vicepresidencia y Presidencia del Inca, Sí.
en sus manos el poder de haber, en principio, apoyado una ley que es la del diputado Carro, que existía hace muchos años, que está esta ley dando vueltas, que es para que los recursos de las plataformas audiovisuales puedan ingresar en el sistema del Fondo de Fomento Cinematográfico, ¿no? La ley de Carro lo que hace es hacer que, como homologar sería un poco la palabra, no soy tan técnica, disculpen, pero hacer como sucede con el ENACOM, ¿no? Que claro. desde el ENACOM se reciben recursos que se distribuyen por porcentajes en los diferentes institutos nacionales de cultura, del teatro, de la música, así como fuimos a defender las asignaciones específicas. Sí. El diputado Carro también tenía otro proyecto que era la posibilidad de que no se desfinancien los institutos nacionales de cultura, las industrias culturales, y también peleamos, ¿no?, por las bibliotecas populares. Por eso, que hoy tengan la posibilidad de decir, ese ATN, esa cuota del ATN no se cobra, es gravísimo y es responsabilidad de una cadena de hechos que fue, que lo hemos dicho siempre, ¿no? Sí. Siempre ustedes saben que muchos de los espacios y de las organizaciones hemos trabajado mucho para generar propuestas y para también decir cuándo las cosas no estaban bien, ¿no? Sí. Creo que no estaban bien, que no estábamos de acuerdo en un arco heterogéneo, ¿no? Eso también me parece que está bueno contarlo y visibilizarlo, que son muchos los sectores de la industria audiovisual y somos una mayoría que no estuvimos de acuerdo con políticas de concentración y de entrega de nuestra soberanía audiovisual. Y así todo, también es increíble como en ese contexto, digamos, no sé, nos tocó, o sea, hay muchas, hoy hay 4 películas argentinas, digamos, que son, seguramente ya más, digo 4 porque son, no sé, está Los Delincuentes, está Elena Sabe, está la peli de Demian Rugna, un montón de películas argentinas que siguen dando cuenta, digamos, del potencial de nuestro cine, del potencial de las personas que acá en Argentina hacen cine. Creo también ahí que esto que es, retomando un poco lo que decía Andy al principio, yo siento que, la experiencia de Brasil pasó por algo parecido, sí. Distinto, porque Bolsonaro es, ya saben, digamos, es un gobierno de derecha, antipopular, pero así todo es nacionalista. Encima es pro Estados Unidos, digamos. Sí. Entonces quiere entregar los recursos, es como todavía más agravante. Pero lo que iba es, hubo desde el cine brasilero hubo una respuesta muy política y estética muy interesante, que me parece que hoy está bueno mirar también hacia ahí, hacia lo que fue la experiencia del cine brasilero durante Bolsonaro, donde han logrado seguir haciendo cine y desarrollar una poética muy a tono con el momento histórico que estaban viviendo. Me parece que es interesante pensar desde ahí también como cineastas. Sí, ni hablar. Francisco, Andrea, les agradezco un montón por compartir estos minutos para charlar con nosotros. Teníamos ganas de compartir con palabras amigas y conocidas distintas formas de ver este momento, así que, y es muy, para mí, por lo menos personalmente, es muy valioso lo que siempre tienen para decir, así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes, siempre por estar. Un abrazo. Gracias. Y más juntos, juntas. Sí. Exactamente. Bueno, ahí teníamos una charla con algunas amigos, amigas, conocidos, entrevistados de distintos momentos de este programa de los últimos años. Así que lo que vamos a hacer en este momento, si les parece, es escuchar un tema y después volvemos como para seguir, porque vamos a seguir haciendo esto. Y sí, al programa le queda un rato todavía, y todavía vamos a escuchar entonces primero Bohemian Like You de The Dandy Warhols.
Bueno, y estamos de vuelta. Ahora sí, vamos a hacer una cosa antes de dar comienzo formal a lo que es este programa que ya no sé cómo se puede llamar. Una lloradita, Una lloradita y a seguir probablemente. Vamos a saludar a Cami Castañola, Sí. pero que este viernes no pudo estar aquí. Pero ella va a volver a este programa, por Sí, no se supuesto. fue. Claro, no es que se fue. No la echamos. Y todavía tiene su Tampoco. editorial. Sí, O sea, que lo la va a va a hacer, leer, lo obvio. va a leer. Se pueden hacer editoriales toda la semana, digo, no sé. No, Sí. Yo le vengo, pará, vengo robando banca. hace rato con sí, eso. Sé que es tu estilo. Te gusta, él ve una editorial y dice, me gusta mirá de esta eso. editorial. Me gusta este formato. Pero además, bueno, nada, probablemente los próximos programas también tengan algo. Vamos a retomar siempre lo que tiene que ver con el cine. De hecho, ahora lo vamos a hacer. Vamos a hablar de cine, de cultura y de gestión y demás. Pero además esto va a seguir y ya tenemos algunas personas que también tienen ganas de conversar y que por ahí no pudieron estar hoy y demás. José pone cara como de incomprobable, No, inchequeable. estoy asintiendo. Porque dije, pero yo les prometo que sí, así Crea que fama. claro, sí. Bueno, y ahora no hay que sé. Nancy anda a conseguir toda esta gente que estoy diciendo que quiso. Que igualmente se quedó afuera. voy a aprovechar el momento igual para comentar que justamente hoy, en el día en el que el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad ha Sí. recibido una amenaza de bomba y han desalojado el edificio, una de las personas que tenía ganas de participar y que no pudo venir es Micaela Montes Rojas, que ha estado como invitada presentando su documental. Y ella trabaja como camarógrafa en el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y nos dejó igual un mensajito que voy a pasar a leer, que es, como trabajadora del Estado en un área de comunicación, no puedo más que preocuparme por los tiempos que vendrán. Siento que la historia se repite o peor, se vuelve más desoladora, como en 2015-2017, donde hubo un vaciamiento de los medios públicos, simplemente por nombrar algunos, CCK, TDA, Tecnópolis, entre otros, espacios que creaban contenidos y experiencias para todos. El problema siempre es cuando se considera el arte o la cultura como un gasto. Es un bien público, es una inversión. Es una herramienta para que todas las personas tengamos voz. Mi trabajo formal se desarrolla dentro del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad en la Nación. He conocido historias, personas, lugares, parejas, localidades y vi cómo el Estado cambió vidas. La ceguera de los que vienen, adrede, intencional o simplemente por desconocimiento, hace que la vida de miles de mujeres y de diversidades seguramente empeore. Habrá que resistir continuando la batalla cultural. Mirá, le mandamos un saludo a Así Micaela. que le mandamos un saludo a Mica. Y vendrá también seguramente, seguramente. a nuestro programa a conversar con nosotras. Bueno, abro un poco la mesa. Nosotros recién venimos de un festival de cine de Mar del Plata. Tendría que haberse extendido, lo digo. Sí, sí. La tiro, Un la mes. tiro. Un mes hubiese sido necesario. Yo tiré la idea hoy que tiene que haber una hora cero todos los martes. Ah, sí, José la tiró Me en gusta. Twitter Todo el como verano. quien no por quiere lo la menos un cosa. lugar donde nos juntemos todos los martes, o los miércoles. ¿Por lo que qué sea. no? Bueno, es que ves, aparece eso, me gusta lo que estás diciendo, porque me parece que hay algo de la proyección de las películas, pero Sí. fuera de lo que es el espacio de estreno, que es Claro. comprar una entrada y random y no sabes quién va a ir, hay otros espacios de circulación del cine que son espacios de reunión, que son espacios de Exacto. comunión. Ujú. Y Porque son ciclos, digamos. Exactamente. Y generan una Una cotidianidad, una pertenencia. pertenencia. Cultura. Sí. Sí. Bueno, lo que veíamos cuando hablábamos de la peli La vida a oscuras, ¿no? Y Claro. esta idea de esa curaduría de ciclos y de esa gente que va siempre a esas funciones, incluso sin saber qué va a ver, pero porque el ciclo Sí. le gusta, entonces sabe que por lo menos se va a sorprender con eso que le están proponiendo, ¿no? Sí, 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 totalmente. Bueno, igual hubo ciclos de hora cero durante estos meses. Sí, sí, es verdad. Si no lo hay, no va a ser por falta de voluntad, sino por falta de presupuesto, de dinero, de gestión de los que vienen. Y algo también que tomo, las dos cosas que se dijeron recién, esto de Tecnópolis, esto que también plantea José, que tiene que ver con una lucha que ahora es mucho más fuerte, cruenta Sí. y desigual, que tiene que ver con un sentir anti-argentino totalmente. Hay que blanquearlo de una vez y por todas, porque Tecnópolis molesta porque no tiene a un Mickey Mouse o porque no tiene una bandera de Estados Unidos. Es simple y llanamente eso. El cine argentino, a quienes no lo consideran que es cultura, soberanía, es porque les molesta porque no está producido en Hollywood y no habla de marcas que se pueden comprar en un free shop. Sí. Digamos, hay que empezar a blanquear también que en esta batalla cultural que tenemos que encarar día a día, tenemos que empezar a ponerle nombre
nombre y apellido y ser más concretos, porque en esto que fue de venir, en lo que acaba de acontecer y el escenario que nos plantea la Argentina que viene, también muchas veces nosotros nos gastamos mucho tiempo en explicar las cosas, perdimos mucha energía y mucho link compartido para mostrar los argumentos, y cuando alguien viene del otro lado, aparece y dice, no fueron 30.000, no se sienta a explicarte, ¿eh? No se sienta a decirte, bueno, no, yo creo que tal cosa. Dispararte eso y chau. Tira ¿viste? esa mierda y nosotros tenemos que recoger el guante y explicarlo y mostrar una lista y empezar a hacer una película que lo explique y que ponga en palabras y formas. Hicimos también. Claro, O sea, sí. hace Por un eso. año El año estábamos pasado emocionándonos todos los en cines Argentina aplaudieron, 1985. claro. Millones de personas fueron a la película. Entonces, Exacto. llegó una instancia donde tenemos que sacarnos la careta y basta. Yo siento que yo siempre digo basto. que tenemos como socialmente como un gran complejo de inferioridad cultural, ¿no? Como esa idea de que lo que se hace acá es más berreta, que es uno de los grandes éxitos de la última dictadura cívico-militar. Sí. O sea, la dictadura cívico-militar de los 70 terminó en el 83, pero dejó un montón de secuelas, que es algo que pensaba mucho cuando hablábamos lo del tiro en el pie y lo de cuántas veces y qué sé yo. El tema es que más allá de todas las veces que nos peguemos ese tiro en el pie, ninguno de esos tiros es gratis. O sea, siempre el momento posterior es una reconstrucción desde un punto de partida que ya está dañado, o sea, que ya tiene esa herida. Sí, ni hablar. Y tomando un poquito lo que decía Diego, de esta cosa muy tilinga, porque es tilinguería pura y dura. Vos ves a oligofrénico festejar que venga Pizza Hut. Pizza Hut es como que festejes comer papel. Ugis, porque Ugis. Qué Pero- bueno, van a abrir un Ugis. Ya tenemos Pero Ugis. además, chicos. Digo, capaz se acuerda, ya estuvo Pizza Hut en los 90. Y Duró no le un funcionó. año. Porque acá tenemos Dunkin' pizza muy Donuts, rica. Enfrente a... De verdad. Ahí en Palermo, frente a Plaza Italia, había un Dunkin' Donuts. Duró 6 meses, porque hay una panadería... Que te esto hace no es todo una mejor. Sí. Sí, pero porque la penetración cultural es muy fuerte y con las plataformas y con un montón de cosas más todavía. Y ahí es donde entra también lo que decían antes Francisco y Andrea al respecto de toda esta cuestión de lo importante que es entender la cultura y la producción cultural como parte de nuestra soberanía, porque Claro. lo que nos permite es, lo que decía Vicky en su editorial, de vernos representados, vernos reflejados, de entender lo propio y que no sea lo mismo que ver algo que viene de cualquier otro lado, porque Sí. ¿cuál es la gracia de ver el Pizza Hut en tu esquina? Sentirte más perteneciente a el Pizza Hut que ves en la tele, que no son la totalmente. misma cosa y no se traducen. Perdón, yo vivo cerca de Boedo y un Hell's Pizza, Sí. que ya es como esa cosa medio denigrante de lo aspiracional de pensar que vivo en Brooklyn. Está vacío. Yo Siempre. festejo pasar por ahí y ver sale- que está vacío. porque sale Lamento mucha al que plata, compró la chicos, franquicia, Y bueno, pero es de mala calidad y simplemente lo que te da es como un lugar donde te puedes sacar fotos para subir al Instagram, digamos. Y Nada vas más. una vez, te sacas Nada esa más, foto y no sí. volvés a Y ir. en eso el cine, en un programa de cine, sin lugar a dudas, de cine argentino, es también poner atención, especial atención y lo fundamental del rol del cine. Esta construcción tilinga, cipaya, Sí. anti-argentina, se construyó en gran medida con el cine. Ujú. Entonces, bueno, esta sí. soberanía, Con el esto propio cine. de lo vernáculo, lo autóctono, en vernos identificados, en ver una película y emocionarnos porque o nos mencionan o está hecha en argentino y reconocemos el barrio. Digamos, esa es la importancia del cine. Ese es el aspecto cultural que hay que Es construir que- y que quieren destruir ¿Sabés intencionadamente. qué? Es que ¿sabes qué pasa también? O sea, no qué pasa como respuesta o solución, pero sí como algo que veo, que es que cuando aparece Argentina en otro lado, hay como una emoción, o cuando alguien de afuera reconoce lo argentino, el cine argentino, lo que fuese, hay como un orgullo de decir, mirá cómo nos reconocen, y hay como una pequeña ventana que se abre para decir, bueno, estamos orgullosos de lo que hacemos. Y esa ventana yo siento que es como que se cierra muy rápido, ¿viste? Sí. Como después se cierra y nos olvidamos y ya no protegemos lo que hacemos. Es como
no termino de entender cómo funciona ese mecanismo, que es el mismo mecanismo de llenemos las salas para ir a ver Argentina en 1985, llenemos las salas para ir a ver Cuando acecha la maldad, digamos, con un año de diferencia, para que se entienda que me parece que va y viene. Pasó lo Argentina en 1985 en los premios y a nivel mundial fue este año. Claro, por eso digo, está sucediendo ahora al mismo tiempo que mucha gente que muy probablemente es parte de la gente que va y defiende eso y dice esto está buenísimo, puso un voto en una urna de un tipo que dice que el cine argentino es una mierda, que nadie lo quiere ver y que solamente hay que ponerle plata a las que son como, no sé, las de Suar, ponele, ¿entendés? Digo, no, entonces, las películas termino tipo de entender. las de Hollywood. Sí, o ¿no? lo que hace Netflix acá, por ejemplo. Sí, también. pero porque creo que ahí de nuevo entra esta lógica a la que no suscribimos, que es la de, bueno, pero eso no lo va a hacer. Ah, sí. No. Claro. Es como, entra esa pata de, bueno, que también, o sea, hay una parte que yo comprendo, que es la de ninguno me convence. Está diciendo esto que sí, de que va a arreglar la economía y nunca todavía tocó las arcas del Estado, y dice todo esto otro que no, pero dice esto que sí. Entonces, bueno, voy a ir a por esto porque ninguno igual me convence al 100. Y no solo eso, creo, sino que además de eso hay otro pensamiento que es, no, bueno, pará. Las buenas las van a seguir haciendo, las que me gustaron, ¿no? Bueno. Digo, y en realidad no es tan así. Hay un nivel ahí de abstracción en el discurso, para mí, que genera esto, que es la idea de el argentino de bien, que es la forma en la que ellos hablan de su electorado, ¿no? Sí. La que habló cuando dio el discurso ganador, ¿no? Cuando dio el discurso ganador, que no dijo que era el presidente de todos y todas los argentinos, bueno, ni hablar que no va a decir todos y todas, pero de todos los argentinos, sino de los argentinos de bien. Sí. Es tan abstracto ese concepto que todos nos podemos sentir interpelados porque yo me siento una argentina de bien, discúlpame. Ni hablar. ¿No? Entonces, de esa misma manera, esa cuestión generalizada de lo que está bien lo va a seguir haciendo, lo que está mal no lo va a hacer, yo completo ese bien con lo que a mí se me canta en mi mente, otro lo completará con lo propio, y entonces es muy fácil decir que sí, y no tenemos ninguna certeza de qué es lo que sí, qué es lo que no, excepto las cosas que lo podemos escuchar decir, como decía José, de escucharlo a él, y ahí empezó a decir, pará, eso que para mí está bien no está dentro de sus parámetros. Sí, y también esa construcción de un otro que es el que le saca al argentino de bien lo que se merece. Sí, tiene que ver con conceptos clasistas, discriminatorios, racistas, lo peor de la sociedad. ¿Por qué? Porque eso de la cultura del trabajo es exigirle al que trabaja todo el día que trabaje todo el día y toda la noche. Sí. Ahora, aquel que tiene dinero, que no necesita estar trabajando todo el día, no se le exige nada, al contrario, está bien que tome vacaciones cuando quiera, el otro no, solamente en el verano 15 días. No, hay que cuidarlo para que invierta. Y por ahí. Claro. Y por ahí, 15 días, y no te los van a pagar ahora, Ojota con esos 15 días. Y vuelvo a lo que había dicho antes del disfrute también, porque yo siento que hay algo que está muy, muy distorsionado y que no siento que esté para nada bueno, que es esta cosa de si yo me rompo el lomo y la paso mal, todos tienen que romperse el lomo y pasarla mal, y no pensar... y no pensar que verdaderamente todos tenemos derecho a tener tiempo de esparcimiento, plata suficiente como para disfrutar y comprar cada uno lo que se le cante, para viajar. Toda esa cuestión, a mí lo que me sorprende muchísimo es que cuando la tenemos, o más o menos la tenemos, es como, ay, ¿quién lo va a pagar esto? Esto va a explotar en cualquier momento. Y cuando no la tenemos... es añorarla y al mismo tiempo decir, bueno, pero era mentira. O sea, cuando estás más o menos bien es mentira, cuando estás muy mal, bueno, por lo menos esta es la realidad, ¿no? Como que una distorsión literal ahí que del pasó disfrute. hace un par de gobiernos atrás. Sí, claro. Sí. Pero además, algo que dijo Vicky recién para mí es clave porque lo veo en un montón de situaciones diferentes, más generales y más chicas, que es esto de la solución. Cuando lo que el otro tiene me parece injusto, en vez de buscar la solución desde el lugar de yo también tengo que tener eso, yo también tengo que acceder a eso mismo que estoy viendo como algo mejor o incluso hasta un privilegio, tenerlo todos haría que deje de ser un privilegio, justamente. Exacto. La idea es bajar al otro
hacia Sí. atrás, porque el problema es que ese otro lo tenga. Claro. Entonces No, esa cosa de resolver para la mala, y ¿viste? ahora volvimos 18.000 casilleros para atrás, pero estábamos discutiendo la reducción de la jornada laboral, que no es ni más ni menos que todos trabajemos menos para vivir más. Sí, Y que trabajemos menos para vivir más y ganemos bien igual. claro. Y eso es como algo que volvemos a retroceder porque la idea de que vos labures menos es que sos un vago. Y no, soy una persona que quiere vivir, quiere hacer cosas, no quiero trabajar todo el Bueno, día. pero eso está concatenado con muchos discursos de derecha que lo Sí. podemos ver en Europa, que tiene que ver con Sí. que vivir más es un problema para el Estado, Sí. porque eso genera que vos tengas que destinar más partidas para jubilaciones. Ujú. ¿No? Por eso se habla mucho de subir la edad jubilatoria de mujeres, de hombres. Sí. Entonces, me Sí, parece sí, que sí. eso va encadenado también a, bueno, no se va a hablar de reducir la jornada laboral, pues se va a estar No. hablando de subir la edad jubilatoria, ¿no? Y Triste, qué algo también triste. que va encadenado, porque empezamos a sacar capas y capas, es, si vos estás todo el día trabajando, probablemente vayas a votar como un montón de gente que fue a votar porque no tuvo tiempo de informarse sobre qué le estaban diciendo. Y le estaban diciendo en la cara, básicamente, que en unos meses se pueden quedar sin trabajo. Sí, Sí. que tienen que Totalmente. mirar videitos de 1 minuto y medio porque no tienen más tiempo. Y sí, Escuchame una cosa, ¿hacemos la última tanda de la jornada? me ¿Cómo parece hacemos, Nan? apropiado, Victoria, que hagamos la última tanda de la jornada. Y en este caso vamos a escuchar un tema que suena mucho en esta serie, que es Waiting de The Devlins. Y para ir cerrando esta jornada en la que pudimos hablar con Ale Gallo Bermúdez, Andrea Testa, Francisco Márquez, José Tripodero, Diego González y demás, Nancy Jaimes, Que estoy acá. que está acá, vamos a hablar con el director Benjamín Neistat. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Benjamín? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están por ahí? Bien, buenas tardes. Bueno, la idea es un poco conversar con distintas personas conocidas del rubro audiovisual, un poco para conocer cómo recibieron el resultado del balotaje del domingo y cómo se sienten un poco pasados estos días, cómo piensan que va encaminada la cultura, para dónde, digo, qué reflexiones aparecen. Sé que son muchas cosas las que estoy diciendo, pero puedes empezar por donde Por donde más quieras. quieras. Sí, bueno, sí, son muchas preguntas y difíciles. Sí. Yo veo por ahí muchas en las redes y demás, en algunos medios también, mucha gente que ya logra sintetizar conclusiones o pasos a seguir o qué sé yo, y en mi caso me siento todavía un poco en shock con esta realidad que tampoco se termina de expresar todavía. O sea, si bien sabemos más o menos lo que se nos viene, los matices van a ser muy determinantes, ¿viste? Si se destruye todo o algo o Claro. qué nivel de represión. Entonces no sé muy bien todavía. No me imaginaba una victoria por 12 puntos Ujú. de este partido y bueno, no tengo muy en claro qué conclusiones sacar. Sí puedo decir que por lo menos en lo personal, y creo que esto es extensivo a un montón de gente en todos los ámbitos, pero seguro en el de la cultura, evidentemente estuvimos un poco desorientados respecto a lo que se estaba cocinando. Sí. Lo cual implica que hay que hacer algún tipo de autocrítica o reflexión, porque el rol de la cultura es estar en la lectura y el análisis de la sociedad, y algo se nos escapó, y digo esto a pesar de que justo estrenamos hace poco una película que termina más o menos Sí. con algo como lo que estamos viviendo ahora, o sea que en algún nivel inconsciente sí la vimos. Pero no fue consciente, digamos. Claro, yo pensé que íbamos a poder preguntarte por el futuro, ya que había sido tan auspiciosa la película, pero bueno, se ve que no. No, si querés, yo creo que las pistas están como siempre en el pasado más que en el futuro. Me parece que esto se parece en muchos aspectos y en los discursos a ciclos que ya han Sí. existido, particularmente el ciclo del 55, me parece que toda la dimensión
cultural, argentinos de bien, el hecho de que haya una especie de gran unión antipopular, me hace acordar no, porque no lo vi, digo, lo que sí leí y lo que sigo investigando, porque es una época que se estudia poco, me parece clave en la historia argentina, que es el golpe del 55 y los años que siguieron, ¿no? Que, para el que no sabe, en este país se formó una especie de mega partido político que era todo menos el peronismo, literalmente todo, incluyendo al comunismo, al socialismo, a los radicales y a todo tipo de expresiones conservadoras, que formaron un partido que se llamó la Unión Democrática, que sacaron en el 56 una ley que prohibía la mención del nombre Perón o con arresto por nombrarlo, con arresto por cantar la marcha, con arresto por referirse a sindicatos, bueno, una especie de gran cosa de guerra represiva cultural histórica, ¿no? contra lo popular, que parece que el odio que hoy está sobrevolando no tiene una forma concreta más que contra todo lo que es popular. O sea, ahora vemos que los medios están tratando de ir contra el Chiquitapia, ¿viste? Que es un tipo que está ahí dirigiendo a Argentina campeón del mundo, pero como tiene esa cosa de que viene de un club del conurbano y qué sé yo, y les molesta, empiezan a decir que es populista, entonces empieza como a haber una especie de cosa que ya no sabemos dónde puede terminar. Es todo lo que tiene olor a popular, a pueblo, a calle, es objeto de odio, y eso viene para mí, es parecido a lo que pasó en el 55, en el cual hubo también un cine fascista. Hay una película en YouTube que se puede ver, muy extraña, muy bizarra, que se llama Después del silencio, que es una película antiperonista de la época, pero que está muy buena a ver para entender cosas y hacerse preguntas. Y bueno, en lo inmediato, no sé, al cine obviamente el sector va a estar atento, hubo amenazas muy concretas de cerrar el Inca, de esto, lo otro, que se pueden implementar, porque no hace falta cerrarlo formalmente, alcanza con que le dejen de pagar salarios o qué sé yo, y habrá que estar atentos y movilizar y ver. Bueno, va a haber una asamblea dentro de muy poco de todo el sector, el 2 de diciembre, y se harán algunas conclusiones y medidas y bueno, estaremos alerta, activos, qué sé yo. A la vez, en un punto más personal, pienso, bueno, esta mayoría abrumadora, porque lo es, votó esto, es como, bueno, tendremos que hacer esta experiencia, digo, en algún punto, no sé. Sí. Pensaba un poco en esto que estabas diciendo sobre una mirada a un pasado que no es un pasado tan reciente, porque es cierto, y siento que inclusive, por ejemplo, nosotros también caímos un poco en estos días en pensar en un pasado, no sé, pensar en Macri, pensar como en lo más reciente e inclusive en la última dictadura cívico-militar. Y me interesa mucho esto que mencionás, como de encontrar en el pasado las pistas de lo que puede suceder o algún tipo de lectura de lo que está sucediendo. Me parece como sumamente interesante eso de encontrar que eso está ahí. Sí, más teniendo en cuenta que estamos hablando de un presidente electo que habla de volver al siglo XIX como la solución a las cosas en el medio del siglo XXI. Entonces me parece que también es interesante pensar en el pasado, ¿no? Sí. Sí, eso es notorio porque eso es del orden ya es más de la ciencia ficción, porque él refiere a un siglo XIX que no es inexistente, claro. O sea, que tiene varias falacias. Primero, que fuimos el país más rico, ninguna métrica Argentina fue el país más rico, fue la séptima potencia en términos de Producto Bruto un par de años, por una coyuntura muy puntual que era la Primera Guerra y la alza de ciertos costos, como que te diga que, bueno, sí, Dubái fue rico o es rico porque el petróleo, digo, y eso se va a acabar cuando baje el precio del petróleo. Claro. Pero ese siglo XIX no, como él lo describe, no existió. No creo que sepa mucho de historia. Me parece que uno de los problemas y los riesgos es que realmente es un personaje muy que no parece tener muchas herramientas, ¿no? Entonces va a ser muy influenciable. Ya lo está haciendo, ¿no? Y aparece Macri, bueno, eso sí, da bronca, la verdad, porque el macrismo se fue derrotado en todos los sentidos y vuelve a pesar de perder la elección. O sea, es una estafa esto.
Sí. Eso pensaba hoy justamente, digo, ¿cómo puede ser que un grupo de personas que no fueron votadas, digo, que definitoriamente estas elecciones las dejaron terceras, aparecen Ahora- acá a ocupar un lugar como me parece que no debería permitirse eso? No sé, me parece que hay algo ahí que no está bien, ni hasta para lo que los que eligieron otra opción política, ¿no? Digo, no sé. Sí, pero es como que lo te decía antes, el argumento de unos y otros, de que hayan votado el Burrich este o el otro, es decir, es un poco como lo de la Unión Democrática, ¿no? Ujú. Había una cosa en la visión de ellos que es lo peor que le puede pasar al país, que es, que, no sé, el campo popular, llamémosle, que bastante atenuado, porque por la expresión de Massa y de toda la propuesta que él venía a hacer, de Unión Nacional, de respetar acuerdos con acreedores, etcétera, digamos, pero eso era lo que había que destruir a toda costa. Y bueno, entonces por eso me hace acordar del 55. Se unieron todos, todos, pero todos. Entonces ahora posiblemente pase que esto sea un desastre, porque me parece que no veo muchos elementos para pensar que pueda funcionar. El shock, va a haber un shock de recesión por todas las medidas que van a tomar. Un país que no va para absorber mucha recesión más problema. Sí. Entonces eso va a haber estallido, después represión. Bueno, o sea, ya lo vimos esta película y después terminar la expresión. Te hago... Digamos, la verdad Sí. que Sí, decime. sí. Em, No, va a tocar repensar mucho, sí, Sí. ni hablar. y Em, todo el ejercicio de superación de discurso y de personajes también. Totalmente. Te hago una última pregunta, Benjamín, que tiene que ver justamente con Puan. Recién mencionabas, igual que no, como esta idea de cómo la pensaron la película, aunque parezca como una cosa premonitoria. Digo, yo cuando la vi, Puan, pensaba como podía ser una película sobre un futuro distópico o una premonición, ¿no? Como dependía de lo que pasara en las semanas posteriores. Y hoy es una película que tiene un montón de elementos para mirar esta actualidad. Pienso en vos, como te escucho, en una persona que piensa mucho en el pasado y que sabe de historia y demás. Entonces quería preguntarte cómo construyeron esa Puan y esos elementos de Puan que hoy nos ayudan a mirarnos a nosotros en una actualidad súper vigente, y estoy segura que esta película la escribieron hace mucho más tiempo de lo que hoy nos surge. Preguntarte eso. Sí, te diría que fue un proceso de donde había varias capas, ¿no? Algo del presente, que justo la escribimos en un presente extrañísimo, que era el confinamiento de la pandemia, de las primeras versiones, con el cual era imposible entender qué iba a ser el mundo después de eso. Total. Pero un poco nos remitimos al 2001 y un poco sí, al futuro, digamos. Ya estaba claro que después de el nivel de deuda que tomó este país, estamos como encadenados, ¿viste? En términos de como no pudiendo desplegar la potencia nacional, porque eso es lo que hace la deuda esta. Y estaba claro que esto iba a terminar mal de una forma u otra. Ahora terminó mal porque ganó una especie de fascismo intolerante. Ya terminamos mal. ¿Por qué? Porque, bueno, la deuda conspira contra poder proyectar un horizonte que no sea otro que estar ahí juntando los dólares para pagar la deuda. Claro. Mientras no cambiemos ese paradigma, no estamos pensando un proyecto de país, ¿viste? Y eso es transversal, no es inherente a la derecha. Todos estuvieron pensando desde hace ya, ¿cuánto? Años, 6, 7 años más o menos, que no se habla de otra cosa que no sea la deuda. Tendría que haber un paradigma, otro paradigma, no sé, por fuera de la cuestión de ser un deudor. No sé, eso culturalmente es un problema. Y la película un poco refleja esas inquietudes. Me permito, justo hoy viernes, vamos a hacer la última proyección de Puan presentada así del año, que va a estar por primera vez Marcelo Stubioto, el actor protagonista, charlando con el público en Planta Inclán, ahí en Parque Patricio, Inclán 2661, a las 20 horas. Va a estar después Marcelo y después
hay música en vivo. Es un evento que venimos haciendo los viernes y hoy es el último. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Recordame el horario? Sí, 20 horas es la peli. Sí. Espectacular. Bueno, Planta en Clan. Sí. En Planta buenísimo, en Clan, y me parece un encanta. planazo ver Puan Planazo. en este momento. Así que gracias, Benjamín, por tomarte unos minutitos. Sé que estabas con otros asuntos y te agradezco por haberte tomado unos minutos para conversar con nosotras. No, gracias a ustedes. Está muy bueno que empecemos a hablar, que circule la palabra, las ideas para lo que viene. Gracias, un abrazo. Bueno, un abrazo. Chau, Un chau. abrazo. Bueno, tuvimos un programa absolutamente intenso el día de hoy. Sí. Gracias a José Tripodero y Diego González, que salieron en el corte y no les llegamos a despedir, pero gracias porque compartieron la mesa y sus ideas, y a mí me nutre muchísimo escuchar a gente que admiro hablar, así que gracias a vos también, Nancy. Por supuesto, gracias que a vos, no voy a volver a Victoria. escuchar tu editorial por un tiempo porque me moviliza mucho, así que bueno. Este programa lo van a poder escuchar y ver luego en el canal de YouTube, que en un esfuerzo descomunal de producción voy a subir completo. Todo en un bloque, así que prepárense. Un trabajo muy grande, un shock total. Sí. Y bueno, que circulen las ideas, como decía Benjamín. Exactamente. Gracias, Santino, del otro lado, con una operación técnica maravillosa. Es de mi confianza. Santino Desde ya. Ricciardi. Gracias a Ana Isela, que estuvo del otro lado colaborando, acompañando, y es como nuestro productor ángel. en silencio. Es nuestro Sí, totalmente. De lo que nosotros no nos estamos encargando, él se está encargando. Exacto. Nadie sabe Así cómo. que, gracias Radio Usonia por estar del otro lado acompañándonos, a Tulsaco y Estudio 2001, Tulsaco Serigrafía y Estudio 2001 por también la compañía. Y nosotras nos vamos hasta la semana que viene, que seguiremos hablando de estas y otras cosas. Gracias a Cami Castañola también. Nos reencontraremos Beso a la distancia, la Cami. próxima semana. Beso a la distancia. Mi nombre es Vicky Duclos y Hasta el viernes que viene. Adiós.